En algún punto creo que todos hemos escuchado hablar de física cuántica, ondas, gatos y partículas, o de la inteligencia artificial, redes neuronales, lógica, etc. A primera mano parecen temas muy complejos de entender, pero no tiene por qué ser así, en especial si les dijera que hay todo un campo donde tanto la física cuántica como la inteligencia artificial se relacionan y de maneras más interesantes de lo que uno podría imaginar. Por eso es que yo, Miguel Molina, estudiante de Ingeniería Química en un trabajo investigativo realizado con Cristian David Martínez, estudiante de Odontología, y María Alejandra Rincón, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, les presento Física Cuántica e Inteligencia Artificial, un agujero de conejo en la ciencia. Este video tiene como objetivo brindar una idea general de los temas aquí abordados, para poder guiarte y continuar investigando por tu cuenta. Por lo anterior, siempre que aparezca un cuadro como este en pantalla es porque si quieres averiguar más de lo que se está hablando, podrías partir por los temas ahí presentados. Como mencioné, la física cuántica y la inteligencia artificial coinciden en dos temas principalmente: una aproximación filosófica que busca explicar el problema difícil de la conciencia y una aproximación práctica en el aprendizaje de máquina que involucra la computación cuántica. ¿Alguna vez se han preguntado por qué percibo el mundo de la manera en que lo hago? Porque siento que experimento la realidad. Nuestra relación con el entorno, con las personas y nuestra autopercepción pertenecen a una incógnita aún más grande. ¿Qué es la conciencia? Pues bien, la respuesta a esta pregunta aún no se sabe con mucha exactitud, ni mucho menos el origen de esta. Si resulta complicado para nosotros, lo es más a la hora de preguntarnos: ¿son las inteligencias artificiales conscientes? Por ahora no, pero el saber si en algún punto lo serán y por ende la conciencia será computable tiene un trasfondo más complejo de lo que aparenta. En 1990, el matemático británico Roger Penrose publicó La nueva mente del emperador, donde planteó que la conciencia no era computable, pues no seguía los teoremas de incompletitud de Gödel. Estos teoremas, propuestos por Kurt Gödel en 1931, son una base fundamental de la lógica, que recordemos que a su vez es base de la computación. Básicamente, enuncian que los sistemas lógicos formalizados cumplen con dos principios siempre que sean consistentes. Por un lado, el sistema tendrá axiomas verdaderos pero no demostrables, los cuales se tendrán que asumir como tal. Por otro lado, si queremos demostrar todos los axiomas, no lo podremos hacer con el mismo sistema, sino que otro sistema mayor será necesario. Viéndolo de otra manera, si los sistemas lógicos consistentes son cerraduras, en el primer caso podremos abrir la cerradura, pero no estamos 100% seguros de cómo funciona el mecanismo, solo sabemos que la podemos abrir. En el segundo caso, se conoce a detalle la forma en que se abre, pero para esto se requiere un sistema mayor como lo es el cerrajero. Penrose argumenta que la mente humana no opera bajo estos principios, pues factores como la creatividad, el pensamiento humano y la cualidad de sujeto-experiencia van más allá de los teoremas de Gödel. Como alternativa, Penrose plantea que la conciencia sea como el producto de procesos cuánticos en el cerebro. Creo que todos conocemos al gato de Schrödinger. Esta paradoja surge como refutación a la interpretación de Copenhague de la física cuántica. En resumidas cuentas, se plantea un experimento con una partícula y un gato atrapado en una caja. Los dos posibles resultados del experimento es que el gato esté vivo o muerto por envenenamiento con un gas. Cada uno de los resultados se conoce como un estado. Es lógico suponer entonces que el gato está exclusivamente vivo o muerto, pero para comprobarlo es necesario abrir la caja y ver en qué estado se encuentra este. Antes de abrir la caja se da un fenómeno conocido como superposición cuántica, donde los dos posibles estados del gato, vida o muerte, están superpuestos entre sí, como si el gato estuviera vivo y muerto a la vez. Nunca han estado a punto de tomar una decisión arriesgada, donde tienen en su mente todos los posibles resultados y la ansiedad los consume, pero dicen: si no lo hago, nunca sabré el resultado. Esto mismo pasa con el gato. Todos los estados están superpuestos entre sí, hasta que tomamos la medida del sistema, abrimos la caja y vemos el estado al que el sistema colapsó. Resulta que esto mismo pasaría con nuestra conciencia. La información, que a nivel cerebral está en forma de energía, se encuentra en una superposición, donde, luego de colapsar a un único estado, daría como producto nuestra conciencia de carácter no computable. En 1991, el anestesista Stuart Hameroff encontró fascinante lo postulado por Penrose y, debido a su investigación con la anestesia, donde a su parecer era como si se apagase la conciencia, empezó a trabajar con Penrose para así en 1994 publicar Sombras de la mente, donde se presentaría entonces la teoría de la conciencia cuántica, mejor conocida como reducción objetiva orquestada. En esta se plantea que el proceso cuántico anticipado por Penrose tendría lugar en los microtúbulos de las neuronas. Estas estructuras del citoesqueleto darían origen a la conciencia a través de la superposición de la información. Dicha conjetura implicaría un cambio radical en los avances presentados por la neurociencia, que plantean que la conciencia se origina por la interacción entre neuronas gracias a la sinapsis, mientras que la reducción objetiva orquestada postula que la conciencia se da en el interior de la neurona. El proceso cuántico se vería facilitado por un arreglo fractal en los microtúbulos. Un fractal, a simples rasgos, es una configuración geométrica que parte de una unidad como el triángulo y se replica indefinidamente como lo hace el triángulo de Sierpinski.
En caso de que los microtúbulos se configurasen así en la neurona, sería consistente con la existencia de procesos cuánticos en estas. Sin embargo, aún no se puede determinar debido a los avances en el entendimiento del cerebro. Esta teoría, por interesante que suene, aún está en una etapa muy especulativa, pues no hay tecnología aún para hacer experimentaciones pertinentes, además de la fuerte reputación que tiene. Investigadores como Laforte o Searle argumentan que la interpretación de Penrose a los teoremas de Gödel es inapropiada e injustificada. Por su parte, científicos como Tegmark o Koch aseguran que no es posible que haya procesos cuánticos en el cerebro, pues estos requieren de condiciones muy especiales las cuales el cerebro carece por ser muy cálido y húmedo. Ocurriría un fenómeno llamado de coherencia, que básicamente es como si hubiera mucha interferencia en el proceso que precipita el colapso de onda antes de lo necesario. No obstante, se invita a profundizar en los temas y argumentos de cada parte, con el fin de construir conjeturas propias y poder estar al tanto de los avances en la teoría. Si resulta ser verdadero o no, el presentar una aproximación a la conciencia desde la física cuántica sin duda resulta muy interesante y merecedor de un análisis detallado. Dejando de lado la conciencia, la física cuántica también brinda aproximaciones prácticas en la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina cuántico. Partiendo de la computación cuántica, una diferencia clave con la computación tradicional está en la forma en la que se almacena la información, los qubits. Al igual que el gato de Schrödinger, los qubits son como los bits, que pueden tener un valor de 0 o 1, solo que en un estado de superposición cuántica, es decir, que los qubits se encuentran como 0 y 1 a la vez. Desde una manera matemática, un qubit se representa como la esfera de Bloch, donde el valor asociado a cada estado del bit consiste en una ubicación de un par de coordenadas en la esfera. Además de la superposición, los qubits tienen otra propiedad interesante, el entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas están entrelazadas entre sí, es como si dejaran de ser partículas individuales. Siempre que se mida una partícula, automáticamente se sabrá el estado de la otra, sin importar la distancia a la que se encuentran. Además, siempre que se quiera describir un sistema, no se podrá hacer partícula por partícula, sino que se debe tener en cuenta un tercer factor, como lo es el entrelazamiento entre las partículas. Podemos imaginarlo como esos amigos que están en una relación a distancia. Pasando el tiempo, nos preguntamos si nuestro amigo seguirá con su pareja o ya por fin estará soltero. No lo sabemos, por lo que existe una superposición de estados entre soltero y amarrado. Cuando se le pregunta, es decir, hacemos la medición de su estado, nos dice que sigue en su relación. Por lo tanto, no importa si su pareja está en otra ciudad o incluso en otro país. A partir del estado de nuestro amigo podemos saber el estado de su pareja, que en este caso es también amarrado, sin importar la distancia, aún conservando su vínculo, es decir, el entrelazamiento. De igual manera, es importante considerar el sistema completo desde ambas partículas, pues puede que nuestro amigo le estén siendo infiel en el otro país, por lo que a pesar de saber el estado de ambos, que es en una relación, debemos analizarlo desde ambas partículas, pues nuestro amigo está en una relación cerrada y su pareja resulta ser poliamorosa. Los qubits, al tener cualidades como la superposición y el entrelazamiento, abren las posibilidades a nuevos horizontes de la computación. Existen nuevas compuertas lógicas, pues ya no estamos pasando de 0 a 0 o de 0 a 1, sino que podemos transformar los estados de superposición del qubit en la esfera de Bloch de muchas maneras. Esto expande los límites de la computación, pues se eleva la capacidad de cómputo. En la computación clásica, con n bits podemos almacenar n datos, pero en la computación cuántica podemos almacenar en n qubits un total de 2 a la n datos. A la hora de construir redes neuronales cuánticas o máquinas de soporte vectorial cuánticas, tenemos tres pasos principales: el encoder, el modelo y el observable. El encoder, también conocido como Future Map, es la herramienta encargada de llevar los datos hasta un estado de información cuántica. Existen diversas maneras de hacerlo porque hay muchos posibles resultados en los que se procese la información. Para esto se suele implementar una optimización denominada Variational Feature Map, la cual busca la mejor configuración para el observable. El observable va a ser la manera en que queremos recibir los datos a la salida. Por ejemplo, en las máquinas de soporte vectorial suelen utilizarse modelos lineales, parábolas o incluso muchos más complejos como la utilización de kernels. Por último, el modelo será la parte encargada de adaptar el observable a los datos generados por el Variational Feature Map. Como la capacidad de cómputo cuántica es mucho más alta que la capacidad de cómputo tradicional, se puede clasificar satisfactoriamente datos con distribuciones complicadas de manejar para los observables más simples y que requerirían de un observador muy complejo en computación tradicional. Como una pequeña muestra, aquí el resultado de un trabajo realizado por Jaime Sánchez de la Universidad Autónoma de Madrid, donde utilizó una red neuronal cuántica para la clasificación de ceros y unos escritos a mano. La computación cuántica, así como los avances en el problema difícil de la conciencia, si bien tienen el foco de atención, aún atraviesan limitantes tecnológicas y experimentales que se espera sean poco a poco superadas y nos permitan acceder con mayor facilidad a sus prometedores ventajas. Profundizar en estos temas es algo complejo, ya que muchas veces la información es poca y de difícil comprensión. No obstante, si te interesó lo aquí presentado, te invito a seguir investigando y leyendo el tema.
esperando que este video te haya servido como una introducción para captar tu atención y que ahora, cuando estés en una fiesta tratando de socializar y no tengas tema de conversación, puedas decir con tranquilidad: ¿sabías que la física cuántica y la inteligencia artificial tienen mucho más que ver de lo que crees? Aquí encontrarás referencias de los recursos visuales utilizados a lo largo del video. Muchas gracias y hasta pronto.